Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es Adviento, el Adviento. La palabra latina adventus significa venida y en el lenguaje cristiano se refiere precisamente a la natividad, que es lo que vamos a estar viendo hoy. La iglesia da el nombre de Adviento a las 4 semanas que preceden o anteceden o anticipan o preexisten precisamente a la Navidad. Entonces vemos aquí en este capítulo 1 de Mateo, la introducción de Mateo, que quiere que el pueblo judío y los lectores, ¿no?, a través de los siglos, vean que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Es el anhelo de Mateo, porque Mateo escribe principalmente para el judío. Entonces él es lo que quiere, que el judío pueda ver que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía, que Jesucristo es el Mesías. Eso es lo que quiere precisamente Mateo aquí. Por eso desde el verso 1, ahí en el capítulo 1, desde el verso 1 leemos que dice libro de la genealogía de Jesucristo. Así Mateo empieza su relato de la vida de Jesús. Y esas dos primeras palabras que son biblos genseos, significa libro de la genealogía, que se traduce de la siguiente manera. Número 1, el récord de la genealogía, que lo podemos ver en el capítulo 1 de Mateo. Número 2, el récord de los orígenes, obviamente de Jesucristo. Y lo vemos todo esto en el capítulo 2 de Mateo. Y número 3, el récord de la historia de Jesús, que vienen siendo del capítulo 3 hasta el capítulo 28. O sea, en realidad todo esto es el Evangelio de Mateo. Entonces, comprobando que Jesús es el cumplimiento de la profecía, comprobando Mateo que Jesús es el Mesías prometido. Ahora hay un dato muy importante aquí, que es que en la natividad no podemos dejar pasar por alto jamás, jamás, jamás. Es imposible o imposible es la soberanía de Dios. No podemos dejar de ver la soberanía de Dios. Por eso nos dice la profecía, que es precisamente lo que Mateo está citando aquí, en el verso 23, ¿no? en este capítulo 1 que acabamos de leer, citando en Isaías 7:14, cuando dice: por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía se tenía que cumplir porque el Señor mismo les dará señal, dice. Todo esto Dios lo ordenó. A Dios nada escapa de sus manos. Dios fue el que orquestó todo esto. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Esto lo vimos inclusive hace 2 semanas, cuando el tema fue que luz resplandeció. Lo vimos en Isaías 9:7, en esa profecía que dice: el celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Eso es la natividad, que es lo que estamos nosotros celebrando. Y el adviento estaba en camino, es lo que estamos viendo, que estaba en camino uno de los acontecimientos más grandes de la historia a nivel universal, de esos que no se van a volver a repetir jamás, 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 como lo fue el nacimiento de nuestro Señor, como fue la muerte de nuestro Señor y como fue la resurrección de nuestro Señor, y que falta uno de ellos,
que es su segunda venida. O el rapto también, que son acontecimientos únicos y que son de gran bendición. Bueno, pues así entramos y nos dice el verso 18 del capítulo 1 de Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice Mateo. Mateo no nos habla a detalle como lo habla el Evangelio de Lucas, porque Lucas, y lo vimos la semana pasada, precisamente en el mensaje del domingo pasado, pero Mateo no nos habla así a detalle del nacimiento de Jesús, pero lo que poco que nos muestra del nacimiento es que Mateo nos muestra lo que es la genealogía de Jesucristo y nos cuenta la historia del nacimiento a través de José, algo que los otros evangelios no hacen, y esto a mí en lo personal me resulta muy interesante y espero que sea de gran bendición y edificación para tu vida. Dice: estando desposada María a su madre con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué importante declaración. Mateo presenta rápidamente la concepción virginal del nacimiento de Jesús, que debería ser, y de hecho es algo sumamente maravilloso y milagroso, para que podamos ver la grandeza de Jesucristo. Dice: estando desposada, o sea, aún María todavía no estaba casada con José de antemano, y mismo dice que aún no se habían juntado. Entonces rápidamente Mateo te pone, ¿no?, los reflectores, mira, para que te des idea quién es el que va a nacer. Y esto aconteció, dice, que había sido concebido del Espíritu Santo, para que podamos ver la grandeza de Jesucristo, del santo ser que iba a nacer y que ya nació, obviamente en nuestro tiempo, ya lo sabemos, pero lamentablemente las personas, en este caso los judíos, habían convertido en mentiras la concepción virginal y la paternidad de Jesús. Allá en el en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice que Jesús está en el templo y tiene una discusión con los discípulos. Y con los discípulos, sí, hay discípulos obviamente, y con los judíos. Y en el verso 19 dice que ellos le preguntan y le dicen: ¿dónde está tu padre? Si nosotros analizamos, te das cuenta de la doble moral, lamentablemente, del ser humano, en este caso de los judíos, porque ellos sabían quién era su padre. No había pasado mucho que le habían preguntado y le habían dicho: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, para que nos demos una idea y para que veas hacia dónde va el ataque para nuestro Señor Jesucristo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? Las mentiras se esparcieron diciendo que María había quedado embarazada por un soldado romano. Y en ese mismo capítulo del Evangelio de Juan, ahí mismo en el 8, pero en el verso 41, le dicen a Cristo, ya acalorados los judíos, porque nuestro Señor Jesús los está acorralando, y le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Te das una idea? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Es precisamente por ese rumor que hasta el día de hoy muchos de los judíos te dicen.
Nada es fácil. Siempre habrá ataque y oposición. Ahora, no solo el judío, todo el ser humano no quiere nada con Jesús. Tan importante es la natividad que nuestro Señor fue atacado desde su nacimiento. Mira, echemos un vistazo a Apocalipsis capítulo 12, verso 3 al 5. Dice Apocalipsis 12, 3 al 5, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya sabemos de quién está hablando de Satanás y de todos los que le siguieron. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No hubo noche de paz. En ninguna parte hubo lugar para él. Tuvo que nacer en un pesebre. Hubo una matanza de niños ordenada por Herodes, pero ya sabemos ahora por este capítulo de Apocalipsis 12 por quién fue planeada, por el diablo. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. El nacimiento de nuestro Señor siempre ha tenido y tendrá oposición hasta el día de hoy. La humanidad siempre ha querido destruir a Jesucristo. Siempre le ha incomodado, inclusive la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos viendo este nacimiento. Estaremos viendo cuando llegan, precisamente aquí Mateo lo relata en el capítulo 2, cuando llegan los magos de Oriente, estos hombres de ciencia, de la realeza, ¿no?, que llegan en caravana preguntando que dónde está. ¿Y qué es lo primero que dice? Que Herodes se turba. Y esto lo vamos a ver. Hoy en día la mayoría de la gente, tú dices Jesucristo, y la gente se turba. Es sacudida la gente. Por eso los medios de comunicación, puedes hablar de quien quieras, puedes hablar de María, puedes hablar de Mahoma, puedes hablar de Krishna, puedes hablar de quien quieras y no se turban, pero no hables de Jesucristo, porque la gente se turba. Bueno, lo que estamos viendo aquí es lo que viene encerrando el Adviento, lo que viene siendo lo previo a la Navidad, ¿no? Verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José su marido. El versículo previo nos dijo que María estaba desposada con José. Este comentario muestra que aunque no estaban casados formalmente, José se consideraba el marido de María por el desposorio, y el desposorio es que había un compromiso sumamente serio. Entonces no quería infamarla. José era un hombre justo. José era un hombre misericordioso. José era un hombre de Dios. Hay libros que hablan de José y te lo muestran tal cual, una persona misericordiosa, un hombre de Dios. No quería dañar ni ofender la dignidad de María. Imagina por un momento la escena, todo se complica con la llegada de este santo ser que nacerá. Es una enorme y eterna, y es una gran bendición este ser que va a nacer, pero a la vez trae una serie de decisiones difíciles que los involucrados
deben tomar por fe. Dime si eso no te ha ocurrido a ti, cuando has decidido dentro de tu ser, por la gracia de Dios, dejar que este santo ser nazca en ti, y naces tú de nuevo. Tomas una decisión de que a veces la gente te cierra las puertas, aún tu propia familia te cierra las puertas, se burlan de ti. Será como dijo Pablo en 2 Corintios 5:7, es que no es por vista, es por fe. El mismo Cristo lo dijo en Mateo 10:34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. José quiso dejarla secretamente, dice, para no infamar, para no ofender la dignidad de María. No, o sea, José sabía que a María, en el mismo acto que la sorprendieran, iba a ser lapidada conforme a la ley. Rápidamente. José amaba a María, por eso se sentía mal. Ponte en el lugar de José, la mujer que ama, la mujer que ya hay un compromiso grande, de repente sabes que está embarazada. Hay una supuesta infidelidad. No fue nada fácil. Todo esto es lo que vino a sacudir el nacimiento de Jesús. Esto es para que nosotros nos demos cuenta, y esto es una gran enseñanza, porque para José y para María no fue nada fácil, y para nosotros tampoco, porque a veces creemos que cuando Cristo viene a nuestras vidas no será difícil, que todo será miel sobre hojuelas, y no es así. Tarde que temprano viene la prueba, tarde que temprano viene la adversidad. Ese joven, esa jovencita, ¿no?, que te gusta, al momento en que sabe que eres cristiano, que eres cristiana, ya caíste de la gracia. Es por eso. Es por eso. Tu esposo, tu esposa. A mí me ha tocado escuchar literalmente cuando esa persona dice, no, pues es que mi esposa me dice que ella no me quiere ver con una Biblia bajo el brazo, que prefiere que yo llegue oliendo a cigarro y a licor, a que yo traiga una Biblia bajo el brazo. ¿Por qué? Tarde que temprano llega la adversidad para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos, si hemos de guardar o no su palabra. En pocas palabras, si hemos de ser obedientes a su palabra. Esto es de acuerdo a Deuteronomio 8:2, cuando le dice al pueblo de Israel, te traje por el desierto por 40 años para probar lo que había en tu corazón. El Adviento, verso 20, nos dice, y pensando él en esto, o sea, José fue y se acostó. Yo lo veo frustrado a José, es la verdad, como a cualquier ser humano, como diciendo, pues, ¿qué pasó? Ahora, María, para haber sido escogida por Dios, era una persona temerosa de Dios. José lo sabía, él también era un hombre de Dios. Y haber dicho, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pensando él en esto, aquí el ángel del Señor le aparece en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Un ángel del Señor le apareció en sueños, y el sueño vino pensando él en esto, ¿en qué? En dejarla. Él maquinando en su mente diciendo, bueno, la amo, no quiero que ella vaya a salir lastimada de esto. ¿Qué es lo que puedo hacer para poderme divorciar y de esa manera pues más o menos cubrir yo a María, para que no le hagan daño, para que no la maten? Aunque quiso dejarla secretamente, el ángel capta la atención de José con 3 palabras claves. La primera palabra es José, hijo de David. El título hijo de David alertó a José de que había algo muy importante en el mensaje que traía el ángel, y pudo saber José que era por parte de Dios. José, hijo de David. Hijo de David es una referencia al trono de David, tal como lo dice la profecía en Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. José conocía la escritura, José sabía muy bien a qué se refería cuando le decía José, hijo de David, un ángel. Él dijo, no, esto es de parte de Dios, es la primera palabra que recibe, era un mensaje mesiánico. No sabemos quién fue el ángel que le apareció en sueños, porque fue en sueños. Quizá pudo haber sido el mismo Gabriel que le dio el mensaje a Zacarías y a María. Nada más que a Zacarías, papá de Juan el Bautista, y a María se lo dijo personalmente. A José le aparece en sueños. Y la segunda palabra que capta la atención de José es: lo que en ella es, engendrado del Espíritu Santo es. José, hijo de David, le está diciendo, aquí hay algo perpetuo, hay algo eterno, hay una promesa eterna, y lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Parece que María no le había dicho a José que estaba embarazada del Espíritu Santo. Ahora, obviamente esto no nos debe sorprender, porque ¿cómo podía alguien creerle a María? Si aún después de que se sabe, y aún hasta el día de hoy hay gente que duda de ello. ¿Cómo podía creerle a María? Solo Dios podía explicar tal situación, y es lo que hace Dios con el ángel, con José. Esta palabra angelical para José fue persuasiva. No hay explicación de cómo pasó esto, solo lo que leemos en Lucas. Lo que el ángel Gabriel precisamente le dice a María en Lucas 1:35. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta maravillosa concepción de nuestro Salvador es un misterio, porque vemos actuando el poder de Dios manifestado en el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que milagrosamente provocó la concepción. Y el único que te habla así abiertamente ya de lo que ocurre al ser precisamente hijo del Espíritu Santo o hijo de Dios, como lo acabamos de ver, es precisamente el apóstol Juan en su evangelio. Juan le escribe a los hebreos y desde su inicio él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego ahí mismo en el capítulo 1, todo el capítulo 1 nos habla de la encarnación de Jesús, y lo dice abiertamente en el verso 14. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el que tiene los genes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús nació de una mujer para que fuera un hombre, pero no por hombre, sino por el Espíritu Santo, para que sea un ser
divino. Y esto es lo precioso, el Adviento. Es lo anunciado por los profetas y ángeles por los siglos de los siglos, de siglo en siglo. Y nosotros lo podemos leer en las Escrituras. Es la oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para que valoremos la llegada del Señor. ¿Te fijas todo lo que se pierde de lo que es la verdadera natividad, de lo que es la Navidad? Esto es la esencia de la Navidad. Esta es la verdadera celebración de la Navidad. Dios con nosotros. Veamos el gran mensaje dado por el ángel a José. Verso 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Tercera palabra, llamarás su nombre Jesús. El nombre que el ángel mandó a José que diera al niño es Jesús, que significa la salvación de Dios. Qué gran bendición, él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensajero angelical declaró breve y elocuentemente: este es el Mesías prometido, es el Mesías venidero. Y precisamente Mateo lo escribe para el pueblo judío, para que vean que Jesucristo es el Mesías prometido. Prestemos atención, porque veamos las palabras y pongamos mucha atención, porque esto tiene mucha similitud con lo que veremos precisamente la próxima semana. Primera palabra, José, hijo de David. O sea, que el niño que nacerá será rey. José, hijo de David. La segunda palabra le dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, le está diciendo: el niño será Dios. Mira qué importante. Y la tercera palabra, llamará su nombre Jesús. El niño será hombre para salvar a la humanidad, hermanos. Eso es lo que le dice. Esto es lo que llegan buscando los magos de Oriente, que veremos la próxima semana. No voy a entrar en los detalles, pero es exactamente lo mismo. Por eso los regalos que llegan y ofrecen los magos a Jesús. Jesús es el Salvador, él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad es precisamente lo que escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, y escuchen todos los que están escuchando por las redes sociales lo que es la Navidad: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el nacimiento de Jesús. Esto es la esencia de la natividad, de la verdadera celebración de la Navidad. No la embriaguez, no el exceso de comida, no los gastos excesivos, mucho menos la idolatría. Es para que todo el mundo que esté en tinieblas les resplandezca, hermano, la luz de Cristo. Versos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Citando Isaías 7:14. Esto es el Adviento. Todo está escrito, no podemos pasar por alto, insisto, la soberanía de nuestro Dios. Escrito está, escribió Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Impresionante. Es Dios con nosotros porque se acercó, se identificó y se hizo uno de nosotros. En Colosenses 1:26 y 27 el apóstol Pablo nos lo dice de esa manera. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros para consolarnos, iluminarnos, aconsejarnos, protegernos, guiarnos, defendernos en cada tiempo de tentación y prueba. Es Dios con nosotros en la hora de nuestra muerte y en el día del juicio. Por eso el escritor de Hebreos capítulo 7 verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto muestra el amor de Dios en la natividad para salvar al hombre. Es lo que mucha gente no está viendo o lamentablemente hemos dejado de ver en la Navidad. Y nos dejamos vislumbrar por pequeñeces, por cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Canciones que yo a veces no les entiendo, como los peces que beben y beben y vuelven a beber. ¿Qué hacen los peces en el río bebiendo y bebiendo? Dices tú, ¿qué quieren decirme con esa canción? O mi burrito sabanero, ¿no? O sea, tantas cosas que dices tú, ¿qué pasa? ¿No? Te ponen a este señor barbudo, barrigón, con su traje, y hay una emoción tremenda alrededor, y ya eso trata de opacar, eclipsar lo que verdaderamente es la Navidad. Han dejado de ver la Navidad, hermanos. Han dejado de ver a Cristo. Y nosotros estamos obligados a decirles: hey, no, esto es la Navidad. Mira qué hermoso es la Navidad. Siéntate con tus nietos, siéntate con tus hijos, siéntate con amigos y diles: ven, te voy a contar una historia verdadera de lo que es la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es el Adviento.